eh, contentos nuevamente, gozosos de estar en este nuevo santo sábado que el Señor nos regala sobre esta tierra, dispuestos a aprender. Yo soy la primera que estoy aprendiendo, hermanos, y me siento muy, muy contenta por ello, Señor, y le doy gracias al Señor. Bueno, hermanos, entonces quedamos en que estamos en la lección 7 de la iglesia remanente y el mensaje del segundo año. Y el versículo del cual va a derivar todo el estudio de hoy es un versículo que ya todos los adventistas historicistas ¿me están escuchando, hermanos? Amén, hermana, está Amén. bien. Bueno, Sí, gracias. hermana, amén, gloria a Dios. Eh, pues conocemos los tres mensajes del Apocalipsis 14 y en este estudio vamos al segundo mensaje que dice, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Eso está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Y este versículo nos va a permitir, hermanos, hacer un repaso. Y como en todo repaso, cada vez que uno repasa y vuelve a releer y vuelve a mirar, nos va a servir, como decía el hermano en la oración que elevó al Señor, que seamos afianzados en la verdad, que amemos cada día esta verdad y que cada día le pidamos al Señor esa sabiduría divina, esa sabiduría que viene del cielo para poder entender y luego compartir. Entonces, eh, vamos a mirar varios aspectos en este mensaje del segundo ángel, que están aquí también, digamos, presentados, estipulados en la cartilla que estamos mirando en este día. Y es el origen de Babilonia, de dónde viene Babilonia, en dónde está registrado por primera vez en la palabra. Luego miraremos qué le pasó a esa antigua Babilonia y posteriormente haremos una comparación entre lo que le pasó a esta antigua Babilonia y lo que habrá de pasarle a la Babilonia moderna. Pero antes de ello tendremos que mirar esa Babilonia de la época medieval. ¿Sí? Recordamos también que en un versículo posterior dice que Babilonia está dividida, o Babilonia tiene tres divisiones, y nos la presenta como la, la Babilonia pagana, mm, de digamos que recibe el poder y dirigida por el dragón. Luego la Babilonia que está representada por la bestia, que nosotros sabemos ya por los estudios que hemos hecho, que se está refiriendo a la Roma papal. Y finalmente, esa tercera división, que en la Biblia llama el falso profeta, y que aquí en la escuela, en las hojas de la escuela sabática, aparece como la Babilonia moderna. Entonces, repasaremos todas estas puntos que tienen que ver con este segundo mensaje. Bueno, entonces empecemos, hermanos, mirando el origen de esa Babilonia y el significado del nombre. Entonces nos remiten a Apocalipsis, perdón, a Génesis capítulo 10,
en donde nos dice la palabra del Señor. Recordemos que una vez que Noé y su familia salen del arca, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, son los que van a dar origen a esas civilizaciones postdiluvianas. Y que uno de los hijos de Noé, Cam, engendra uno de esos hijos engendrados por Cam, es llamado Cus. Y que de Cus viene, estamos mirando Génesis 10, esto todo está relatado en los versículos del 1 al 10. Y que de Cus sale un personaje que tiene que ver con lo que estamos estudiando en la primera parte del origen de Babilonia. Y todos lo recordamos que su nombre es Nimrod. La Biblia dice que Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y en los versículos 9 y 10, si algún hermano nos quiere colaborar leyendo los versículos 9 y 10 de Génesis 10. Sí, hermano. Dice, Gracias, hermano. Hermana, dice, este fue vigoroso, sí, hermano, adelante. este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fueron cabeceras de su reino Babel, Perec, Acac y Caine, ciudades en la tierra de Sinar. Del Sinar, sí. Gracias, hermano. Amén. Entonces, la historia, si uno va a buscar libros de historia, encontrará la narrativa de todos estos acontecimientos, de lo que sucede después de que confirman lo que la palabra del Señor dice, nos informa sobre lo que sucedió una vez que el arca se posesiona allá en esa montaña hacia el norte llamada Ararat. Y pues de ahí salen los hijos de Noé con sus respectivas esposas y comienzan a poblar y dan origen a las nuevas civilizaciones que se dan después del diluvio. Algunas de esas familias pues se dirigen hacia esa tierra que mencionaba el hermano en la lectura, que se llama la tierra del Sinar, es una llanura. Y si uno busca, porque a veces nos toca, hermanos, buscar libros de historia, libros de geografía para uno tener como una ubicación de en dónde están ocurriendo esos hechos. Y muchas veces esa geografía le va a uno a permitir comprender sucesos que se dieron en la historia. Entonces, esa tierra del Sinar está ubicada en un lugar muy fértil, pues las civilizaciones siempre han buscado establecerse en lugares donde haya agua, porque pues con el agua, decimos nosotros, es la base de la vida, y tierras fértiles regadas por ríos, y en este caso esa llanura pues está cerca al río Éufrates, y toda esa región que se conoce con el nombre de Mesopotamia. El nombre de Mesopotamia quiere decir entre dos ríos, entre el río Éufrates, que es nombrado en la profecía y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, en la palabra de Dios, el río Éufrates, y el otro es el río Tigris. Entonces, en esa llanura fue donde Nimrod, creo que es como el bisnieto de Noé, se establece. Allí se establece no como el Señor había ordenado, esparcirse por las llanuras, sino que Él
quería, y fue lo que hizo, crear un reino donde él fuera el rey, una nación, un lugar, digamos, donde dé origen a una ciudad, a un reino, donde él, como vigoroso cazador, delante de Jehová. A mí siempre que he leído esto, eh, me pregunto, ¿qué quiere decir vigoroso cazador delante de Jehová? Y me puse a escuchar los seminarios de los hermanos historicistas, del hermano Maya, del hermano Amado, y encontré que ese cazador delante de Jehová, vigoroso cazador delante de Jehová, esa expresión quiere decir un hombre poderoso que se opone, que está en contra de la voluntad de Dios. Y ese fue el comienzo de ese reino, Babel. Habían otras ciudades que fueron mencionadas, Erech, Akkad y Calne, en la tierra del Sinar. Pero pues ahí no terminó lo que Nimrod quería, ¿no? Establecer un reino, una ciudad, construir, cuando la orden del Señor era estar dispersos en las llanuras y no aglomerar gente, como sucede, como hemos visto, todos los problemas, toda la problemática que tienen las grandes ciudades con hacinamiento y aglomeración de gente. Entonces ya en el versículo 11, en el capítulo 11, perdón, empiezan a relatarnos el Señor, lo que sucede con este rey. Entonces, nos cuentan que en esa época la tierra tenía una sola lengua, todos hablaban unas mismas palabras y que se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, estoy leyendo 11, versículo 3, y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, y además de la ciudad, edifiquémonos una torre. Anhelaban que esa torre tuviera una cúspide que llegara al cielo. Y hagámonos un nombre, o sea, nos van a reconocer en el mundo como los poderosos, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, no habían creído en la promesa dada por el Señor de que no iba a haber un nuevo diluvio. Ellos dijeron, si viene otra catástrofe, nosotros vamos a estar a salvo, vamos a ser salvos. Entonces vamos a construirnos esa torre. Y en el versículo 5, y descendió Jehová para ver lo que estaban haciendo y la torre que estaban edificando los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Para ellos era muy fácil entenderse, comunicarse, porque todos hablaban un solo idioma. Ahora pues, dice el Señor en el versículo 7, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8, y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era el propósito, hermanos, de estos hombres liderados por Nimrod al construir esa torre? ¿Cuáles eran los propósitos?
ser los poderosos, gobernantes, tener influencia. Ellos tenían propósitos mundanos, lo que el pueblo de Dios no debe de tener, ¿sí? O sea, gobernar sobre otros. O sea, pues uno de los Hermana, propósitos. ¿Qué más, hermana, hermano? Sí, hermana, hermano y Luis. el otro propósito también era de que ellos pensaban que si de pronto iba iba a acontecer otro diluvio, entonces ellos al construir una torre bien alta, pues allí que sobrepasara el nivel que habían alcanzado las aguas en el diluvio, entonces a ellos no los iba a alcanzar esas inundaciones. Sí. Y de esta forma, con esos propósitos, ir en contra de los designios de la voluntad del Señor. En cierta forma, estamos diciendo que están ellos mostrando en sus propósitos que, pues, a Dios, creador de los cielos y la tierra, no es el Dios de ellos y que, pues, no necesitan del Dios creador para ser salvos. Ellos se van a salvar con sus propias obras, con construir, con el trabajo que muy seguramente fue un trabajo muy arduo el construir esa torre. Y desde ahí estamos aprendiendo y recordando hoy que Babilonia, desde su creación, ha estado en contra de Dios, en contra de su palabra y en buscar la salvación en otros medios, en otros, de otras formas totalmente falsas. Bueno, en la nota dice que Babilonia es la palabra griega derivada de la palabra hebrea Babel y que esa ciudad, ya lo dijimos, estaba ubicada se ubicó en la llanura del Sinar, que era tierra de caldeos a orillas del río Éufrates. En esta primera mención de Babilonia o Babel encontramos el espíritu de rebelión. Babilonia siempre, desde su creación, el espíritu es de rebelión contra Dios. Babilonia, por tal motivo, es el origen de la falsa religión y de ese intento equivocado del hombre de buscar la salvación por sus propios medios. Y Dios pues no aprobó lo que ellos estaban haciendo, por eso el Señor destruye la torre, les cambia el idioma, confunde las lenguas, pues ya no se entendían lo que hablaban. Entonces, pues se esparcieron. ¿Y cómo se esparcieron? Pues los que hablaban la misma lengua, los que se miraban que se puedan entender, dijeron vámonos para aquel lugar, los otros de otra lengua vámonos para el otro lugar, y así se esparcieron eh, a lo largo de esa región que hoy se conoce con el nombre, o que es lo que es Asia, ¿no? Como Asia Menor. Asia Occidental. Aquí me dice mi hijo, Asia Occidental. Pero la Hermana caída Ángela, de la torre, señora, bueno, tenemos que analizar un poquito este tema de qué pasó con Caín. Caín, bueno, se alejó de su familia y fue a construir ciudades. ¿Y qué pasó con Nimrod? También hizo lo mismo. Entonces siempre sabemos que Nimrod simboliza rebelde y siempre pasa eso. Mire que nuestros patriarcas vivían en tiendas de campañas, vivían en sus campos, pero los rebeldes salieron a construir ciudades. Y por eso es que la profeta del Señor hace énfasis en eso, que no debemos de vivir apiñados en las ciudades, porque ese no era el propósito del Señor. Gracias, hermana Félix. gracias a usted, hermana Ángela. Sí, Hermana ese nunca ha sido, Argenis, señor. eh, permítame, yo tengo una pregunta y también un comentario al respecto. Muy interesante la definición o el concepto de la palabra Babilonia. Hemos entendido, por lo que acabamos de estudiar, que Babilonia significa confusión. Y así lo dice la profeta también, ¿no? En sus escritos. Pero también hemos entendido que Nimrod, digamos, ese nombre o ese vigoroso cazador,
se refiere a un hombre que se opone, ¿sí? Y en esta parte que acabamos de leer de la nota dice, en esta primera mención de Babilonia o Babel encontramos, note, el espíritu de rebelión contra Dios. Entonces, hay una pregunta que surge y es, ¿quién puede formar parte de Babilonia o puede tener esos rasgos de ser babilónico? Hermanos, cuando nosotros mostramos espíritu de rebelión contra Dios, contra el escrito está, cuando no somos del mismo sentir y entonces nos rebelamos, protestamos, estamos descontentos porque nos parece que algo no nos parece y no estamos de acuerdo. Entonces surge la rebelión, surge y eso confunde a los demás, a los ángeles los confundió en el cielo y terminaron cayendo. Acá hubo confusión también y muchos se rebelaron. Entonces, es bueno saber, hermanos, que nosotros, sin ser conscientes, podemos estar formando parte de Babilonia cuando mostramos ese espíritu de rebelión contra Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, contra el escrito está, contra los principios de Dios en cualquier área, ya sea en el área de la salud, ya sea en el área doctrinal, ya sea en el área administrativa, entonces estamos teniendo ese espíritu de Babilonia. Eso es, hermana Argenis. Sí, hermano, gracias. Bueno, entonces la torre fue destruida y los que hablaban pues el lenguaje similar entre ellos y que se entendían pues se fueron esparciendo, pero en el lugar donde estaba la torre, en este sitio de Babel, pues no desaparece. La torre cae, pero la ciudad continúa, ¿sí? Y de ahí viene pues a través de la historia eh, todo lo que en los profetas, por ejemplo, Isaías, Ezequiel, nos narran acerca de esa antigua Babilonia, que la conocemos como la Babilonia pagana. A esa Babilonia, siglos después, es cuando es llevado el pueblo de Judá, que cae en manos de Nabucodonosor cuando estaba de rey de Judá, Joacín. Y esto nos lo narra en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Alrededor de todo esto es muy hermoso leer lo que el profeta Jeremías nos narra por qué el pueblo de Judá es llevado a Babilonia. Pues no tenemos ahorita el espacio para ello, pero es muy interesante de estudiarlo desde la parte histórica y de la parte espiritual. Y entonces el Señor, versículo 2 de Daniel 1, entregó en sus manos al rey Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios también fueron llevados a la tierra de Sinar, y allá fueron colocados en la casa del Dios de ellos los utensilios. Y también leer toda esa época del cautiverio, esos 70 años que pasaron los judíos allá en aquel lugar, lo resume en unos versículos que hay en el Salmo 137, versículo 1, que dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos
acordándonos de Sión, acordándose de su tierra. Y clamaban, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Lloraban los cautivos, su cautiverio, lloraban recordándose de su tierra Sión y anhelaban ese regreso. Y uno de los que más anhelaba ese regreso era el profeta Daniel. Él, además de ser profeta, en alguno de los libros de los pioneros dice que era un juicioso estudioso de las profecías. Él leía, estaba leyendo los escritos, estaba continuamente estudiando las profecías de Jeremías, de Ezequiel, y tenía la esperanza y oraba por esa liberación. Y pues qué alegría cuando él empieza a ver que se acercaban los 70 años. Eso lo vimos cuando estudiamos el capítulo, las profecías del capítulo 2 del libro de Daniel. Entonces, esa Babilonia fue un reino en la tierra de Sinar, que se unieron en desafío completo a Dios. Un desafío completo a su ley, a sus mandatos, a todo. Por eso el hermano nos hacía ahorita el comentario de que debemos dejar muy claro hoy que todo lo que tenga el tinte de rebelión o de ir en contra de lo que el Señor ha dicho a través de sus profetas, es llamado con toda certeza Babilonia. Y se califica al que haga eso como un Babilonia. Bueno, entonces, hemos llegado entonces a esa Babilonia pagana, en donde están cautivos los hijos del Señor, allá los de Judá. ¿Y qué encontramos en esa Babilonia? ¿Qué encontramos? Babilonia pagana, Babilonia que consulta a hechiceros, que consulta a astrólogos, Babilonia con su adoración a ídolos, Babilonia con adoración a los astros, Babilonia con todo lo que no tiene que ver con la pura religión. Esa Babilonia pagana, el sitio donde fue construida y que ahora no hay nada, porque la profecía lo dijo, que allí no se volvería a construir. Geográficamente está hoy cerca a la capital de Irak. Hay dos ciudades, Irak e Irán. Entonces, cerca de Irak es donde están las ruinas de Babilonia. Así de que Babilonia, en Babilonia encontramos el origen de esa falsa religión que cunde todavía al mundo en la forma como dice el Señor, que le ha dado de beber de ese vino, de esa falsa religión, con todo lo que implica a todas las naciones. De Babilonia, como Babilonia, digamos, en Babilonia comenzó lo que se llama la astronomía y la astrología. Los babilónicos estudiaban los astros y ellos identificaron a 7 astros en el cielo, firmamento. Y de ahí vino la costumbre de enumerar los días, no como el Señor lo había establecido, el primer día, el segundo día, el tercer día, hasta llegar al 7º día, sino que ellos le adjudicaron
nombres según los astros que ellos habían visto moverse en el cielo. Y consideraron que el astro mayor era el sol. Por eso para ellos el sol era su divinidad mayor. Y como era la divinidad mayor, pues dijeron, vamos a llamarle al primer día de la semana el día del sol. Y en muchos idiomas, el primer día de la semana, en muchos idiomas, la traducción es día de sol. Por ejemplo, en inglés, en alemán, en japonés, en latín, en chino, en muchos idiomas significa día del sol. El hecho de que se adore al sol como un dios, esto fue puesto para Babilonia en oposición al día del Señor, que es el creador del cielo, de la tierra y todo lo que hay en ello. Y recordemos que Dios prohíbe y condena la adoración al sol y a los demás astros. ¿Cómo lo llama el Señor? Dice que la adoración a los astros es una abominación. La adoración al sol es una abominación. Por eso en Deuteronomio 4 dice, guardad pues mucho vuestras almas, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. En Deuteronomio 17 dice que hay un versículo donde el Señor prohíbe expresamente la adoración del sol y de los astros. La adoración al sol es la mayor ofensa para nuestro Creador, ya que la adoración del sol es la más opuesta a la verdadera adoración. Y no es cualquier transgresión, sino la mayor ofensa y la más grande de todas las abominaciones. ¿En dónde encontramos esto? En Ezequiel 8, cuando cuando el Señor le dice a Ezequiel, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y lo llevó al atrio, adentro de la casa, y ¿qué vio? Dice que vio a 25 varones, sus espaldas vueltas, dándole la espalda al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adorando al sol y postrándose hacia el oriente. Estos hombres, al estar dándole las espaldas al templo, están dándole la espalda al Dios creador y a su trono que está dentro de ese templo. Esto confirma que adorar al sol es sinónimo de darle la espalda al creador. Al dar las espaldas al templo, le dieron también la espalda al pacto, porque allá en el templo está el arca y dentro del arca está el pacto, que son los 10 mandamientos. Es de que ser adorador en el día domingo, día del sol, es una abominación para el Señor. Bueno, ¿qué pasó con esa Babilonia en donde están cautivos, donde estuvieron cautivos por 70 años los judíos? Pues entonces vamos a ver allá en la pregunta que hay, la pregunta 4, donde nos dice que en la pregunta 4, ¿bajo qué rey el antiguo imperio universal de Babilonia que ocupaba este territorio alcanzó su apogeo? Nosotros sabemos que fue bajo el reinado de Nabucodonosor, sí, hermano. Y que la caída de este imperio, nos dice Daniel 4 en la pregunta 5, ¿qué espíritu lo llevó a su caída?
La nota nos dice cuál es ese espíritu que lo lleva a su caída, ¿no? Cuando Nabucodonosor expresa, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y por la gloria de mi majestad. A Babilonia siempre lo caracterizará la suficiencia propia. El decir que no necesita para nada al Dios creador, que es con la fuerza propia, que es con el poder del hombre que se obtiene toda la riqueza y el poder. ¿Y cuáles fueron los pecados de esa antigua Babilonia que la llevaron a, a recibir, a ser objeto de los juicios del Señor? Nos lo dice la nota, que fue el orgullo, la codicia, la apostasía, la embriaguez, el menosprecio de la verdad, el menosprecio de las cosas sagradas, el, el ocio, la hartura de pan. Todos estos pecados son la causa de la caída de esa Babilonia antigua, que la llamamos la Babilonia pagana. Y hay, hermanos, unos capítulos en el Antiguo Testamento, los capítulos 50 y 51, para que quizás en esta tarde en casa los invito a que los lean, hermanos. El capítulo 50 y 51 de Jeremías está relatado todo lo que le iba a acontecer a esta Babilonia. Y de ahí, si nosotros comparamos con lo que el Señor le mostró al apóstol Juan, exactamente lo mismo, cómo iba a ser la caída de esta Babilonia y de la actual. Y en los capítulos 13, 21 y 47 de Isaías también está relatado, están las profecías de cómo iba a ser la caída de esta Babilonia. Eso más o menos dicen los historiadores, que fueron unos alrededor de 150 a 200 años antes de que que se diera el cumplimiento de estas profecías. El Señor, por ejemplo, en Isaías 21, dice: visión dura me ha sido dada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media. Elam llegó a ser parte del reino de Persia. En Isaías 21, seguimos en el 21, los versículos 4, 5 y 9, refiriéndose a lo que sintió Belsasar la noche en que cae Babilonia, esta Babilonia, dice: se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen mesa, extienden tapices, comen, beben. Está hablando del banquete en el que estaban en esa noche de la caída. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, y he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Es una profecía acerca de la caída de Babilonia. En Isaías 21:8, seguimos en el mismo capítulo, dice: y gritó como un león: Señor, sobre la tierra estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Versículo 9, y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2, y es el mismo versículo, y después habló y dijo: cayó, cayó Babilonia. Y en el versículo, y en Isaías 48, el versículo 20, nos lleva a recordar también el versículo que hay en Apocalipsis, donde dice 48, Isaías 48, 20, salid de Babilonia,
huid de entre los caldeos. Es lo mismo que el Señor está diciendo en Apocalipsis al pueblo, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. ¿Qué es lo que hay que publicar? Lo que el Señor dice en Apocalipsis, caída es Babilonia, y publicar por qué es caída, y llevarlo hasta lo postrero de la tierra, lo que se debe hacer cuando se simboliza con el ángel que está volando en medio del cielo, publicarlo a toda la tierra, a toda tribu, nación, lengua y pueblo, y decir, redimió Jehová a Jacob su siervo. Decir que la caída de esta Babilonia antigua, pagana, se cumplió al pie de la letra, la profecía se cumplió como se ha de cumplir al pie de la letra la caída de esta última Babilonia. Dice Jeremías 51, versículo 1. Jeremías 51, versículo 1. Así ha dicho Jehová, he aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Entonces sabemos cuál fue ese viento destruidor que el Señor levanta contra Babilonia, ¿no? Estos dos generales, Darío, Ciro el persa y Darío el medo, contra esos moradores que se levantan contra el Señor. Y en el versículo 6 del 51 dice, huid de en medio de ella. Nuevamente el versículo que se relaciona con Apocalipsis 18, del 1 al 4, dice, huid de en medio de ella, dice el Señor, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad. En Apocalipsis dice, para que no recibáis las plagas, porque el tiempo es de venganza de Jehová y le dará su pago. Versículo 7, hermanos, de Jeremías 51. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó también esa Babilonia, embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron. En Apocalipsis habla de embriaguez, de borrachera, aquí habla de aturdidos. En un momento, igual que en Apocalipsis dice, en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, versículo 8. Tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Y en el versículo 9 dice, curamos a Babilonia y no ha sanado. No quiso ser sanada. Y el Señor dice, dejadla y vámonos cada uno a su tierra. Salgan de ahí, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Entonces, hermanos, estos son algunos de los pocos versículos que encontramos en esos capítulos 50 y 51 de Jeremías y en los de Isaías 13, 21 y 47, donde está toda la profecía completa de la caída de esta antigua Babilonia. Y sabemos que cayó por su espíritu de rebelión contra el Señor, por esos pecados de orgullo, codicia, apostasía, embriaguez, menosprecio a la verdad y menosprecio a las cosas sagradas. ¿Algún comentario con referencia a esta primera parte de Babilonia, esta primera división de Babilonia que corresponde a la Babilonia pagana, a la Babilonia representada por el dragón, para luego pasar a la Babilonia medieval, a la que está representada por la bestia? Hermana Argenis, buenos Señora. días. Buenos días, hermana Diana. Hermanita, pues yo estoy escuchando aquí, estoy con una hermana aquí compartiendo y la hermana desea hacer una pregunta, pero yo la voy a hacer porque ella pues es tímida y no la quiere hacer. Entonces ella me dice que le pregunte una cosa.
ella dice que cuando uno trae a la mente el nombre de Babilonia, pues se sobreentiende que existe solo una Babilonia y que no existen más. Entonces, ¿qué por qué, digamos, ahí en el estudio, digamos, se refieren a la Babilonia pagana? Que eso le da a uno como la impresión de que hubiesen muchas Babilonias, o que si es que hay más Babilonias. La hermana. Bueno, entonces aquí en el mismo estudio, en la pregunta 8, perdón, en la pregunta 11, en el estudio que estamos haciendo, hermano, miramos la pregunta 11 para responderle una partecita porque eso lo vamos a ver más adelante. La pregunta 11 dice, bajo el símbolo de una ciudad, está representada en el Apocalipsis, ¿en cuántas divisiones dice Babilonia estar dividida? ¿Sí? Y en Apocalipsis 16, 13 y 19 encontramos esas partes. Dice que Babilonia está dividida en 3 partes, que es la Roma que corresponde, que está representada por el dragón, por la bestia, que representa al papado, y por el falso profeta, que representa al protestantismo apóstata, es decir, a las iglesias que vamos a ver más adelante, iglesias protestantes, llamamos ahora evangélicas, que de la boca de esas 3 divisiones salen espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, pudiéramos decir que es una Babilonia, la gran Babilonia dividida en 3 partes. Entonces, para el estudio, no sé si el hermano Carlos ahora nos hará más aclaración respecto a esto. Para el estudio, la Babilonia se divide en 3 secciones. La Babilonia que existió en la época de Nabucodonosor, a esa Babilonia la llamamos Babilonia pagana, ¿sí? A la Babilonia que tiene que ver con la aparición del papado, cuando en el conflicto de los siglos habla de que cuando esa iglesia pura cristiana permite que entre el paganismo con todo su innumerable cantidad de error, de falsedad, entonces aparece lo que llamamos el papado, que en la Biblia aparece con muchos nombres, el falso profeta, perdón, el cuerno pequeño, la bestia espantosa y terrible, el rey del norte. Esa es la segunda parte o la segunda Babilonia. Y la tercera es el protestantismo apóstata, que es en la época de 1844, cuando las iglesias protestantes, eso lo vamos a ver más adelante, no aceptan el mensaje del primer ángel. Y entonces ellas también hacen parte de Babilonia. Hermana Argenis, permítame. Sí, hermano Carlos. Bueno, la pregunta es muy importante, ¿cierto? Es interesante la pregunta que hace la señora que está con nuestra hermana Adriana, a quien la saludamos también y agradecemos a Dios porque está con nosotros estudiando en esta mañana. Bueno, precisamente, hermanos, en la Biblia encontramos la Babilonia antigua, que ya desde Génesis 11, Génesis 10 se comienzan a mencionar, Génesis 11, la Babilonia pagana, ¿sí? La Babilonia antigua. Pero la Biblia también presenta esa Babilonia del mensaje del segundo ángel, donde dice, ha caído Babilonia. Seguramente al finalizar el estudio de esta mañana vamos a tener claro que ese mensaje del segundo ángel de que ha caído Babilonia no se refiere a la antigua Babilonia, porque esa antigua Babilonia ya había caído hace mucho tiempo y había sido destruida. Se refiere a una Babilonia moderna que debe caer, que ha caído en pecados porque se ha contagiado del espíritu de Babilonia. ¿Sí? Ha caído Babilonia. Pero en la Biblia también se dice que hay un llamado al final del tiempo de salir de Babilonia. Entonces es interesante que la misma Biblia presente al menos que hay una Babilonia antigua, ¿sí?
la de Nabucodonosor, que llegó a su apogeo, ¿sí? Donde fueron llevados los cautivos de Daniel y sus amigos, ¿sí? La Babilonia que con sus reyes conquistó al pueblo de Israel y sus tierras y los llevó cautivos. Hay una Babilonia que debía caer en tiempos de nuestros pioneros cuando surge el adventismo, 1844, y cuando se da el mensaje del segundo ángel de que ha caído Babilonia. Y hay una Babilonia de la cual las personas sinceras que aman a Dios deben salir de esa Babilonia. Porque Apocalipsis 18:4 dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Entonces no se refiere esa Babilonia a la antigua, porque esa desapareció, quedó destruida. No se refiere a la Babilonia de 1844, de donde salieron, el Señor sacó y quedó un puñadito de fieles que con él se hizo el gran movimiento adventista. Y hay una Babilonia al final del tiempo, de la cual muchas personas sinceras deben salir. Pero yo sigo insistiendo, muchos no se han dado cuenta que están siendo babilonios y que están en Babilonia, porque las características que reúne Babilonia les calzan a estas denominaciones, inclusive a esas denominaciones, la Biblia les llama hijas de Babilonia, hijas de la ramera. Entonces yo pregunto, si hay una madre y tiene una hija, si la madre se llama Babilonia, ¿estas hijas cómo se llaman? Babilonias chiquitas, Babilonias hijas, hijas de Babilonia. ¿Son hijas de Babilonia? Pues también son Babilonia. Eso es lo interesante, que sepamos, que sepamos en dónde y a quién se le va a aplicar el mensaje de salir de Babilonia. Vamos a proseguir con el estudio y yo estoy seguro que al final la hermana Argenis nos va a explicar de acuerdo a la lección lo que hemos mencionado. Adelante, hermana Argenis. Bueno, entonces pasamos, entonces dejamos ya la Babilonia de Nabucodonosor, la Babilonia antigua, se fue la imagen. Un momentico, hermano, se me fue la Babilonia de Nabucodonosor y pasamos entonces a la Babilonia que pertenece a un periodo de la historia que nosotros llamamos la Babilonia medieval, que aparece el papado. ¿Sí? Nosotros hace algún tiempo, creo que ese video lo quitaron porque fue un estudio bastante duro en el sentido de decir claramente de dónde aparece esta Babilonia medieval. En el conflicto de los siglos, dice que esta Babilonia es la mezcla de paganismo y cristianismo. Esa iglesia apostólica, pura en su origen, una vez que ya los apóstoles mueren, pues empieza el ataque de Satanás de otra forma. Empieza a llevarla con cautela y en silencio, y después en forma más abierta lleva a cabo esa obra engañosa. Dice que casi imperceptiblemente las costumbres paganas se introducen en la iglesia cristiana. El espíritu de transigencia y de conformidad fue restringido por algún tiempo por causa de la fiera persecución que sufrió esta iglesia. Pero cuando ya cesó la persecución, el cristianismo entra en las cortes y en los palacios de los reyes, la iglesia puso a un lado la sencillez
y humilde del Señor Jesús y los apóstoles para adoptar ya la pompa, el orgullo de los sacerdotes y de los gobernantes paganos, y en lugar de los mandamientos dados por el Señor, se ponen las teorías y las tradiciones humanas. Y aunado a eso, que también ya lo hemos estudiado, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV, que causó un gran regocijo, y el mundo, y el mundo también se regocijó. Todos los sucesos de esta época recubiertos con el manto de la justicia se introduce en la iglesia. Y de allí en adelante, la obra corruptora progresa rápidamente. El paganismo vencido en apariencias fue realmente el vencedor, porque el paganismo no desapareció. Se mezcló con el cristianismo, y cuando hay mezcla de error y verdad, el que domina es el error. De que su espíritu, el paganismo, dominó a la iglesia, a sus doctrinas, sus ceremonias, y las supersticiones llegaban a formar parte de la fe y el culto de los profesos seguidores de Cristo. Y entonces es cuando dice que la mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado. Y la Biblia llama al hombre de pecado a aquel que habría de exaltarse como Dios y exaltarse sobre el Señor. Este gigantesco sistema de religión falsa, estoy leyendo en Historia de la Redención, es obra maestra del poder de Satanás, que hoy conocemos con el nombre de papado. Dice que es un monumento, el papado es un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar a la tierra de acuerdo con su voluntad. ¿Y qué hizo la iglesia con el fin de obtener ventajas y honores mundanos? Procuró el favor y el apoyo de los grandes hombres de la tierra. Esa es otra característica de Babilonia: unirse con los grandes hombres de la tierra para obtener favores, ventajas, honores mundanos. Y de esa manera rechazan al Señor Jesús. Y fue inducida a rendir lealtad al representante de Satanás. Y nosotros sabemos quién es el representante de Satanás: aquel hombre de pecado, aquel inicuo que se exalta por encima del Señor y se hace Dios. ¿Y quién es? Dice, a saber, el obispo de Roma. Y con la entrada y con esa creación del mismo dragón, conocida hoy como papado, pues entran a la iglesia toda esa cantidad de doctrinas que las hemos estudiado. Hace poco estuvimos enumerándolas, estudiándolas. Recordemos algunas. Dice que una de ellas es la Inmaculada Concepción, donde el Señor Jesús no vino en carne humana. Otra, la mediación del Señor Jesús fue puesta a un lado. Y entonces, ¿quiénes vienen a ser los mediadores? María y un gran número de santos que ellos mismos canonizan. El sacerdocio de Jesús se reemplaza por el sacerdocio terrenal, de los sacerdotes terrenales. Ya no, el hombre es enseñado a que no acuda a nuestro sumo sacerdote, sino que acuda a un sacerdote terrenal, a confesarle los pecados a un hombre. De esa manera separa al hombre de Jesús, que es el único medio por el cual se puede obtener salvación y perdón de pecados. Se rechaza la salvación por fe y solamente por obras.
Se introduce la doctrina de la transubstanciación, que es conocido como el sacrificio idolátrico de la misa, que para ellos tiene mayor valor que el sacrificio de la cruz. La tradición de la iglesia y de los padres de la iglesia y la voz de los padres de la iglesia vienen a sustituir la palabra de Dios. El cambio del día de reposo por un día idolátrico, de falsa adoración, y falso, que es el domingo. Aparece una doctrina, se introduce una doctrina que viene directamente de Babilonia, porque acordémonos que en Babilonia, cuando Nabucodonosor tenía alguna dificultad, llamaba a sus asesores, digámoslo así, como se llaman ahora. Y los asesores, ¿quiénes eran para Nabucodonosor y para todos estos reyes? Eran adivinos, hechiceros, astrólogos, aquellos que invocaban a los muertos. Entonces se introduce también en la iglesia, en esa iglesia pura, una vez que se hace esa mezcla del paganismo con el cristianismo, se introduce la teoría de la inmortalidad del alma, que esa teoría anula la resurrección, anula el juicio general también, porque si no se muere, pues no hay necesidad de resucitar, no va a haber una resurrección general, y pues como todos van a ir a un purgatorio y a recibir como disciplina durante no sé cuánto tiempo, pues el juicio no hay necesidad, no se requiere de un juicio, porque pues todos vamos a ser salvos. Y esa doctrina es la que le abre las puertas al espiritismo, porque también va entonces a originarse lo que se llama el estado consciente de los muertos, y se les rinde culto a esos muertos. Aparece la mariolatría, el purgatorio, la oración y el bautismo por los muertos, la doctrina de los tormentos eternos y de la salvación universal. De una sola doctrina, de una sola teoría de la inmortalidad del alma, mire todo lo que se desprende. Y como los santos se consideran como espíritus desencarnados, pues ellos, según el catolicismo, ellos reciben como herencia algún lugar, no sé, en algunas regiones más allá del tiempo y del espacio, y no se habla de la recompensa que es la vida eterna en una tierra nueva, renovada. El bautismo ya no por inmersión, sino por aspersión. Acordémonos que el bautismo por inmersión recuerda la resurrección, y todas estas doctrinas pues terminan siendo introducidas. No sé si faltarán algunas, de pronto faltan algunas más que tengan que ver con esta mezcla, con este vino que tiene la mujer que representa a Babilonia, que tienen esa copa, ese vino que embriaga. En alguna parte dice que entontece a los que continuamente están bebiendo de ese vino. Entonces, en Apocalipsis 17 nos habla, dice la lección, en la pregunta 7, de una mujer, Apocalipsis 17 del 3 al 5. Nos habla de una mujer que está sobre una bestia. ¿Y cómo está vestida la mujer, hermanos? ¿Y qué nos recuerdan esos colores? ¿Qué representa Babilonia en Apocalipsis 17 del 3 al 5? Una mujer que está sobre una bestia escarlata. Podemos ir siguiendo la lectura de Apocalipsis 17 del 3 al 5. Dice que la mujer está vestida como, hermanos. De Tiene púrpura y vestido. escarlata. Púrpura y escarlata. ¿Qué más tiene, hermano Luis?
Dice que En su mano tenía una copa de oro. en su mano tiene una copa de oro, Ah, adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en la frente, Dice, en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. hermano, y en Apocalipsis 17, 18, tan amable no lo lee, ahí nos da la explicación. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Una mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires, ¿no? Y ahí la describe, que tiene siete cabezas Hermana Relis. y 10 cuernos. Sí, señor, hermano Jairo. Hermana, aquí para la hermana hay una, aquí tiene la respuesta, ¿no? Dice, Sí. en su frente un nombre escrito en misterio, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿no? La madre Sí. de las rameras, ya que esa Babilonia tiene más hijas, ¿no? Entonces no es una sola Babilonia, como dice la hermana, sino que todas hijas, ya han sido también los diferentes etapas de la Babilonia, ¿no? Primero la Babilonia pagana, después la Babilonia papal, y bueno, y así tiene un poco de etapas, ¿no? Entonces no es una sola Babilonia, sino hay varias Babilonias, fue que tenemos cada uno de nosotros cuando nos rebeldizamos, ¿no? No queremos hacer las cosas como el Señor manda. El Señor manda que comamos ciertas cosas, no las comemos. Falta que el día del sábado es un día especial, entonces debemos también tratar de tener un trato especial en la vestimenta, en todo, ¿no? Pero Sí. como yo soy rebelde, entonces yo me he visto a lo que me parezca, me como lo que quiera, y entonces estamos siendo parte de la Babilonia actual, ¿no? Sin, Sí, hermano. y Sí, así entonces es. no hemos salido de Babilonia, no estamos en Babilonia todavía, ¿no? Sí, hermano Jairo, por eso concluimos hace un ratico que todo lo que sea espíritu de rebelión, todo lo que sea oponerse al Señor, tiene su origen en lo que es Babilonia. Babilonia desde que se crea, Babilonia desde que aparece, en ningún momento la Babilonia pagana pasó por una etapa en que no fuera pagana. El paganismo siempre fue paganismo. Desde que aparece el paganismo, de que se crea ya con Nimrod, en esa Babilonia original, el paganismo ha sido siempre paganismo. Que hubo una caída, una destrucción de esa Babilonia pagana cuando Belsasar, en esa noche que estaba de banquete, y llegan los medos y los persas, que se unieron esos dos reinos que estaban dirigidos por Ciro y por Darío. Esa noche Babilonia cae literalmente, o sea, la ciudad es tomada y parte destruida, y, y sigue el paganismo en los medos, en los persas. Es decir, el paganismo, hablando de si es caída literal por parte de Babilonia, es una caída literal, nunca fue como religión o como nunca fue diferente a paganismo, ¿sí? Pero aquí, cuando hablamos de la Babilonia moderna, de la Babilonia medieval, del papado, pues cae la iglesia cristiana al unirse, deja de ser la iglesia pura, primitiva, que deja el Señor Jesús, que fue creada por él y sus apóstoles. Él, cuando ya los apóstoles no están, pues empieza, continúa Satanás con sus ataques y logra hacer esa mezcla de paganismo con cristianismo. Entonces, desde ahí, cuando nace el papado, pues esa Babilonia, esa Babilonia medieval, desde que nace, está caída. Yo lo entiendo así, ¿no es, hermano Carlos?
está caída porque nunca ha sido, siempre cuando se crea, cuando se une el paganismo con el cristianismo, pues la intención de ellos, su propósito es estar siempre en contra de Dios. Por eso vamos a hablar más adelante de quién es la que cae, ¿no? Y qué significa esa caída. Bueno, entonces, en la pregunta 8 dice, ¿cuáles son algunas de las marcas que identifican claramente a la Babilonia de este capítulo como Roma papal? ¿Sí? Y nos mandan pues a leer los versículos 17 de Apocalipsis, donde nos dice que es una mujer que está sentada sobre las aguas. Ya sabemos nosotros que las aguas simbolizan, dicho por la misma palabra del Señor, que simbolizan las aguas, pueblos, muchedumbres, naciones. Al estar sentada sobre esas aguas, pues está gobernando, está dominando sobre esos pueblos, naciones, muchedumbres. Esa mujer fornica con los reyes de la tierra, hace alianzas, está embriagada y ha embriagado con el vino de su fornicación a todas esas naciones sobre las que está sentada. Y la identifica como con la bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos. Y nosotros ya hemos estudiado esa bestia con sus 7 cabezas y 10 cuernos, y en el estudio pues se identifica perfectamente quién es, ¿sí? Es el papado. Hermana Alguien que Argenis, por favor, sí señor. permítame hacer un comentario acá respecto a la pregunta 7 y 8 que usted acaba de mencionar. Cuando allá en Apocalipsis 17, del 3 al 5, nos preguntan qué representa Babilonia. Y acá se la describe como una mujer, ¿sí? Una mujer adúltera, una mujer adornada con joyas, una mujer ramera. Pero esa mujer, obviamente en la Biblia está representando una iglesia falsa, una iglesia apóstata, porque una mujer pura, como Apocalipsis 12, representa al pueblo de Dios, a la iglesia fiel. Pero esta mujer adúltera, ramera, está representando a la iglesia de Satanás, a la iglesia del anticristo. Pero quiero destacar acá que esta mujer de Apocalipsis 17, del 3 al 5, esta mujer está sentada sobre una bestia. El versículo 3 dice, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia. Hermana, cuando la mujer está sentada sobre la bestia, ¿qué significa? ¿Qué significa que esa mujer esté sentada sobre la bestia? Y no está parada, ni está a un lado de la bestia, ni está debajo de la bestia, sino está sentada sobre la bestia. ¿Qué significa sentarse? Como estamos hablando de poderes terrenales. Por ejemplo, decimos, el presidente el 7 de agosto de este año se va a sentar. O se sentó un nuevo papa, quiere decir que empezó a gobernar. Esta mujer está sentada sobre la bestia porque la está gobernando. Esta iglesia católica, este sistema del anticristo, está gobernando. Y acá precisamente, en lo que acabamos de leer ahí, dice que esta Babilonia es la gran ciudad que reina, que gobierna, reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, conclusión, el sistema papal, la Iglesia Católica, gobierna a los reyes de la tierra. Todos los países de la ONU son gobernados en la parte religiosa por el sistema papal. Y ustedes ven al Papa reuniendo a judíos, que no a los judíos, reuniendo a los musulmanes, reuniendo a los cristianos, reuniendo a todas las denominaciones, porque el sistema papal reina sobre ellos, reina sobre los presidentes, ¿sí? Es un sistema de apostasía. Estos están unidos, todos estos están unidos para entregarle su poder
y su autoridad a la bestia. Estos poderes están unidos para luchar contra el Cordero, pero la promesa es que el Cordero los va a vencer. Y los que estamos con el Cordero somos llamados, elegidos y fieles. Qué interesante que es entonces darse cuenta para no formar parte de ese sistema de Babilonia, ni ser gobernado por la bestia, ni por la mujer, ni por el sistema religioso que gobierna a la bestia, que gobierna a los reyes de la tierra. Ese aporte quería hacer, hermana Argenis. Gracias, hermano Carlos, sí. Entonces, claramente, pues ya podemos decir a quién representa esa segunda división de Babilonia, que en Apocalipsis aparece representada por la bestia. Y acordémonos que de las tres divisiones, de la boca de esas tres divisiones, salen espíritus, a manera de espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, eh, cada uno ha embriagado al mundo con falsedad, tienen ebrio al mundo con mentiras, y pues quien esté y quien siga detrás de estas Babilonias, pues ya sabemos cuál es el final. Dice, tendrán parte en las plagas. Y quienes no quisieron, porque acordémonos también que cuando el pueblo de Israel termina su cautiverio, llegan a los 70 años, no todos se van de Babilonia. No todos, dice la historia, no se van de Babilonia, algunos se quedan. Es decir, se hicieron babilonios, se hicieron babilonios. Entonces, el llamado del Señor, tanto en la Babilonia antigua, medieval, y ahorita en la moderna, el llamado es a salir. Nos quedamos ahí y nos convertimos en unos auténticos babilonios. Bueno, el hermano Luis iba a hacer algún aporte porque escuché por ahí la voz. Bueno, entonces terminamos con la nota de la pregunta 8, para entrar a la Babilonia moderna. Dice el profeta: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Eso es algo que el pueblo de Dios no debe olvidar, y que muchos de los que se llaman profesos, pues, seguidores del Señor Jesús, y se autodenominan profeso de pueblo de Dios, han olvidado que esa mujer está ebria con toda la sangre que derramó de los mártires que fueron a la hoguera, que fueron a la guillotina, que fueron torturados. Si uno mira en los libros de historia, se impresiona y siente mucha angustia de, de todo lo que ellos pasaron, de todas esas torturas que solamente una mente de maldad puede haberles inspirado. Eso no se debe olvidar. Así haya salido a decirle al mundo que pide perdón y se arrepienten de lo que han hecho, la sangre derramada clama y está en la mente del Señor, y por eso le va a dar el doble de lo que ella ha dado. Dice, se declara además que Babilonia es la gran ciudad que reina sobre los reyes. Y no solamente los domina en la parte espiritual, nos gobierna, pues en cada estado del mundo, no sé si serán todos, pero yo creo que en más del 90% de los estados del mundo la religión oficial es la religión católica, ¿sí? Ella es la que tiene prioridad para todo. De alguna denominación y decir,
voy a hacer en este día una actividad religiosa. Eso no está permitido para ninguno. Pero para la Iglesia Católica sí puede ir, el sacerdote puede ir cualquier día a hacer su sacrificio idolátrico y tiene las puertas abiertas, porque es la religión oficial del país. Además, ellos, cuando los gobernantes van allá, pues no solamente van a recibir instrucciones en la parte espiritual, sino que ella está gobernando en todo, en la parte económica, en la parte educación, es decir, en los planes que cada país tiene para desarrollar. Esos son expuestos y dirigidos por este sistema. El poder que durante tantos siglos mantuvo un dominio despótico sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. Acordémonos de lo que nos relata el conflicto de los siglos, de un rey. ¿Se acuerda el nombre del rey? Que algo pasó con él y el papa y tuvo que irle como a pedir perdón y lo dejaron varios días en el frío, no recuerdo el nombre. Es un poder despótico, ¿sí? Que no respeta reyes. Dice el color púrpura y el color escarlata, el oro, las piedras preciosas, las perlas, representan vívidamente la magnificencia y más que la pompa real afectado por la altiva sede de Roma. Ellos son dueños de muchas riquezas, son dueños de la banca del mundo y de nada parecido a la sencillez y a la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Eso está bien estudiado en el conflicto de los siglos. Bueno, hermanos, entonces pasamos a la Babilonia moderna, ¿sí? Esa Babilonia para quien está profetizada para quien estuvo profetizada la caída. ¿Qué inferencia, es decir, qué podemos deducir, qué se puede extraer legítimamente de la afirmación de que se dice que Babilonia es la madre de las rameras? Ya también se había hecho algún comentario respecto a esta pregunta, ¿no? Aquí en el conflicto de los siglos, en la página 433 se dice que Babilonia es madre de las rameras. Y si es madre, pues tiene hijas, y sus hijas, dice, deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y a sus tradiciones, y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios. ¿Para qué? Para formar alianza ilícita con el mundo. Cuando las hijas aceptan, se atienen a las doctrinas y tradiciones de esta Babilonia, de esta gran ramera, están sacrificando la verdad. Están echando a un lado, están pisoteando la verdad y la aprobación de Dios. No puede el Señor aprobar ni ser el Dios de una iglesia, de un pueblo, ni dirigir a un pueblo que ha sacrificado la verdad. Y eso se hace para alianza ilícita con el mundo. Cuando las iglesias se han unido al Estado, lo hacen para beneficios económicos y todo lo que ello encierra, aceptar lo que el Estado imponga y lo que el Estado dirija. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Entonces, hemos llegado a la Babilonia moderna. Esa es la Babilonia moderna. El conjunto de aquellas iglesias que una vez fueron puras, pero que cuando no aceptaron el tiempo en que se empezaron a predicar a toda tribu, nación, lengua y pueblo estos mensajes, porque los mensajes tenían que predicarse también, según la profecía, a partir de un tiempo. Y ese tiempo fue a partir de todos los años alrededor
ya sean antes y después de 1844. Entonces se dice que esas hijas simbolizan a las iglesias que se aferran, dice la nota, a las doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo de sacrificar la verdad y la aprobación de Dios. Eso está en el conflicto de los siglos. Hermana Argenis, Sí, señor. permítame hacer un comentario acá, hermanos, porque esta parte es muy importante, es muy importante. Hoy en día tenemos problema con la gente que ha puesto sus ojos en los seres humanos, en las iglesias, y no quieren aceptar, no quieren ver el terreno en donde están parados, ni en la casa donde están viviendo, y no quieren aceptar una realidad que es cruda, que es una realidad que quizás nos causa dolor, pero hay que decirlo. Aquí, hermanos, la profeta de Dios, la hermana Juay, dice claramente que como esta Babilonia es madre, porque así lo dice la Biblia, pues si es madre, tiene hijas, y la Biblia habla, ¿no? Madre de las rameras. Y las hijas, dice claramente, que simbolizan, noten, a las iglesias. O sea que hay iglesias que son hijas de Babilonia. ¿Y cuáles son estas iglesias? Las iglesias que se aferran a las doctrinas de Babilonia, a las doctrinas de su madre, a las doctrinas del sistema papal. ¿Qué es aferrarse a sus doctrinas y tradiciones? ¿Qué es? Cuando una iglesia abraza las doctrinas del sistema papal y abraza y acepta y practica esas doctrinas y esas tradiciones. Entonces, para decirlo claramente, si una iglesia, llámese como se llame, tiene en su conjunto de creencias doctrinas del sistema papal, tiene que saber que es hija de Babilonia, que es hija de la ramera, o sea que también es Babilonia. Ha heredado de Babilonia eso. ¿Y cuáles son las doctrinas de Babilonia? Las doctrinas del sistema papal. Bueno, son una cantidad, es un montón de doctrinas falsas. Pero para destacar, nosotros, por ejemplo, de los testigos de Jehová, sabemos que ellos abrazaron una falsa divinidad, que es una doctrina unitaria del paganismo. De los evangélicos, sabemos que ellos rechazan la ley de Dios y otras cosas. Pero de los adventistas del séptimo día como corporación, como denominación, también tenemos que destacarlos a ellos, porque los adventistas del séptimo día de la corporación o de la denominación o de la organización, desde 1957 para acá, abrazaron doctrinas católicas y evangélicas de Babilonia. Ya en 1931 introdujeron el término Trinidad y aceptaron la doctrina de la Trinidad, del paganismo, del catolicismo también. Ellos creen en doctrinas evangélicas, que la expiación terminó en la cruz, que Cristo vino a tomar la naturaleza como la de Adán antes del pecado. Creen en doctrinas evangélicas y católicas. Cuando una iglesia, cualquiera que sea, abraza doctrinas de Babilonia, pues se convierte en una hija de Babilonia. Babilonia tiene tradiciones. ¿Y cuáles son esas tradiciones? Esas fiestas paganas, Navidad, Semana Santa, Día del Padre, Día de la Madre, aniversarios, cumpleaños, ¿sí? Cuando una iglesia, cualquiera que sea, celebra esas fiestas paganas, está abrazando tradiciones de Babilonia, entonces se convierte también en una hija de Babilonia. Así tenemos que decirlo claramente. Muchas personas que aman a Dios y son sinceras, no se han dado cuenta que están viviendo dentro de Babilonia, que están en la casa de Babilonia y que están adorando en una denominación que se llama Madre de las Rameras y que se han convertido en una hija de Babilonia. A esas personas sinceras les hacemos el llamado a salir de Babilonia, porque Apocalipsis 18:4 va a hablar de la gran Babilonia, ya no de la Babilonia antigua, ni de esa Babilonia moderna, sino de esa gran Babilonia que está compuesta por todos los reyes de la tierra, los poderosos y todas esas iglesias caídas,
que se han unido para aprobar la ley dominical, para aprobar el aborto, para aprobar el matrimonio entre hombres, entre mujeres o entre 3, 4 personas. Esas iglesias que apoyan a los homosexuales, a las lesbianas, a los transexuales, que apoyan el aborto, que apoyan las guerras, que apoyan el ecumenismo, que se unen para orar juntos con los paganos, con los incrédulos, con los enemigos de Dios, en pretexto de la libertad religiosa. Esas iglesias están formando parte de Babilonia. Y a las personas sinceras se les hace el llamado: salí de Babilonia, pueblo mío, para que no participes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Sí, adelante, hermanita. Sí, hermano. Ahí están incluidas todas las iglesias protestantes, todas. Pues como usted decía, lamentablemente y tristemente, pues también el pueblo que una vez recibió con gozo estos mensajes y los aceptó y siguieron en el estudio profundo, llegando a establecerse en los pilares, pero que sucedió exactamente como con la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Una vez que el Señor Jesús es llevado al cielo, una vez que los apóstoles bajan al descanso, sucedió lo mismo con esta iglesia. Una vez que la profeta muere, una vez que los pioneros, lentamente pocos van al descanso, empiezan muy tempranamente. No fue a partir de 1957, donde se da esa gran revolución, ese terremoto, como dice el libro que leímos, sino que empiezan muy tempranamente a introducirse todas estas herejías con muchos de los que una vez estuvieron en la verdad y pues llegan a convertirse en Babilonia. Pues por ejemplo, después de 1957 comienzan a aparecer en la iglesia una cantidad de herejías, ¿no? Que hoy en día pues han dado origen a toda esta confusión, porque en el momento lo que hay en la iglesia, si hay confusión en las iglesias evangélicas, también la hay en la iglesia corporativa, una confusión, tanto que normalmente el adventista común no sabe definir cuáles son sus creencias. Y quizás porque no las estudia, no las conoce, no se preocupa por estudiar la historia denominacional, todo ese proceso. Pero también porque, yo lo digo, cuando estaba en la corporación, uno recibía libros que había que pues comprar, que le llegaban a uno para comprar y estudiar, y ya venían pues ya con estos cambios, pero uno ni siquiera lo notaba, y algunos autores de esos que llaman luminarias dentro de la corporación, pues al escribir sus libros están colocando el sello de lo que ellos piensan, sienten y creen. Entonces todo esto ha originado esa confusión. Por eso, aunque no se acepte por parte de los miembros porque la hermana White en alguno de sus escritos dice que no se le llame Babilonia a la iglesia, pero pues ya sabemos cuál es el contexto, cuál es la verdadera interpretación de esta expresión del espíritu de profecía, y lamentablemente hace parte de Babilonia. Si no como hija, ella dijo que corríamos el peligro de ser una hermana de la caída Babilonia. Y si nos pusiésemos a enumerar todas los cambios
que se han hecho a partir de 1957, pues la lista es larga, hermanos. Todo lo que ha contribuido para que esta denominación tenga hoy otro propósito muy diferente al propósito para el que fue establecido este movimiento. Con la sola aceptación que hizo esta corporación de que la educación fuese acreditada por el mundo, ya con eso introdujo no solo a nivel de los simples estudiantes de colegio, sino de los que se preparan para ser pastores, para ser los dirigentes de este pueblo, de estas iglesias, pues ya con eso vienen con toda la falsa doctrina, los cambios en la doctrina, y siguen pues propagándolas, enseñándolas. Cuando la iglesia deja de ser ese humilde grupo, siervos del Señor, que se reúnen para estudiar, para orar, para alabar al Señor, y se convierte ya en una estructura corporativa. Todo eso ya deja a un lado los principios para los cuales fue creado este movimiento, y ya esa estructura corporativa pues se va a regir es por leyes hechas por los hombres. Y así hay un listado grande de todos los cambios en la parte doctrinal, por ejemplo, que no hay victoria sobre el pecado, no se puede vindicar la ley de Dios, hay acuerdos con los evangélicos en la llamada Alianza Evangélica, y donde el mismo libro de preguntas sobre doctrina, pues acepta que tienen puntos comunes, y entre ellos está el de la Trinidad, hace parte de las comuniones cristianas mundiales, ha aceptado y ha permitió que se creyera, que se hiciera un credo con una lista de creencias que dejan a un lado los 7 pilares. En fin, todo eso tristemente pues lleva a que esté incluida dentro de la Babilonia moderna. Entonces, hermanos, ¿qué pasó alrededor de 1844? Sé que los hermanos son expertos y me gustaría que nos dieran sus aportes. ¿Qué pasó con respecto al mensaje del segundo ángel en 1844? ¿Qué pasó con las iglesias? ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó en ese momento para que estas iglesias elevaran, digamos, su nivel religioso? ¿Qué usó el Señor? ¿Y qué pasó con este segundo mensaje alrededor de 1844? Hermana, Ángela. bueno, cuando se cumplió esa fecha del anuncio de que venía Jesús y Jesús no vino, entonces muchos volvieron a sus organizaciones religiosas, ¿sí? Porque y muy poquitos quedaron perseverando. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a investigar. Los poquitos pioneros que quedaron comenzaron a investigar, a leer la Biblia, a investigar aquí y allá para descubrir cuál había sido el error. Pero ¿qué pasó con las organizaciones religiosas y con los que pertenecían a las demás organizaciones religiosas? Se volvieron a sus organizaciones religiosas. Y entonces esta fue, digamos, como una caída, porque volvieron otra vez a estas falsas doctrinas, a este vino de Babilonia que antes predicaban, porque los pioneros pues pertenecían a esas organizaciones religiosas. Y comenzaron a investigar la verdad y se dieron cuenta que no era el domingo, que era el sábado. Se dieron cuenta que, bueno, el día no se acababa a las 12 de la noche, sino a la puesta del sol. Y comenzaron pues a investigar la palabra de Dios. Pero estas otras personas dijeron, no, devolvámonos a nuestras iglesias, y siguieron en sus organizaciones religiosas que hacían parte de Babilonia,
porque tenían mucho vino de Babilonia, predicaban muchas herejías. Hermana Argenis. Sí, hermano. Perdón, hermano. Sí, hermana Ángela. Indudablemente el mensaje del segundo ángel donde habla de ha caído, ya lo hemos dicho atrás hace un momento, que no se aplica ni a la Babilonia pagana, ni a la Babilonia siquiera medieval, porque pues en la Babilonia pagana nunca hubo pureza de doctrina y su espíritu fue siempre de rebelión, de oposición a Dios, no podía caer, nació caída. En el papado, cuando nace, con la sola mezcla que dice el espíritu de profecía de que resultó de la unión del papado con el cristianismo, pues ya no hay pureza, nace caído. Entonces, cuando ese mensaje se da de que ha caído, pues dice que se debe referir a cuerpos religiosos que alguna vez fueron puros y que se corrompieron. Sí, hermano Carlos. Precisamente, hermana, cuando la profeta Elena White hace la aclaración que ese mensaje se aplica a las iglesias o a los cuerpos religiosos que una vez fueron puros, pero que se han corrompido. Cuando surge el protestantismo, ¿cierto? El protestantismo de los reformadores, que se separan de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica se había unido con el paganismo, habían formado el sistema papal, ese sistema gigantesco de corrupción religiosa y moral. Pues llega un momento donde surge el protestantismo y el protestantismo se separa del catolicismo, del sistema papal, pero después se corrompe el protestantismo. El protestantismo también cae en apostasía, ¿sí? Y surgen una cantidad de denominaciones y entonces ahora este mensaje se proclama en el verano de 1844 de que ha caído Babilonia, ¿cierto? Y da la razón, ¿por qué ha caído? Porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese vino son las falsas doctrinas. Pero aún así el Señor saca de esa Babilonia, de esas denominaciones, saca personas de esas denominaciones y las reúne para formar el movimiento adventista. Y ese movimiento adventista surge en el tiempo, recibe verdades, progresa, avanzan los años, pero cae en apostasía y solamente se conserva un remanente fiel. Y ese resto han caído y han formado parte también de Babilonia. Lamentablemente, hermanos, no, hemos avanzado ya hasta las 10:50, prácticamente nos quedarían unos 10 minuticos para hacer el cierre, hermana Argenis. Adelante usted. Qué pesar, hermano, porque todavía queda, pero bueno, vamos a hacer el cierre entonces diciendo que esas iglesias protestantes pues habían retirado de Roma, ¿sí? No querían ya más nada que ver con la corrupción papal. Pero el Señor, cuando se da el primer mensaje angélico, dice que él empleó ese primer mensaje angélico como un instrumento para que esas iglesias protestantes subieran su nivel religioso. ¿Por qué? Porque esas iglesias protestantes de las que salieron los pioneros que forman ese movimiento que proclama la venida del Señor, pues no tenían toda la verdad. Nosotros hemos leído que eran guardadores del domingo, que creían en la inmortalidad del alma, que de reforma prosalunada, es decir, cada uno venía de iglesias que no tenían la verdad, pero que ellos al haber aceptado y haber creído en ese primer mensaje que el Señor alrededor de 1831 hacia arriba empieza a darse ese primer mensaje. O sea, ese primer mensaje, el primer mensaje angélico, dice que es un instrumento que Dios empleó. ¿Por qué? Porque si las iglesias, los pioneros que recibieron este mensaje, que lo aceptaron, vieron toda la verdad en su plenitud. ¿Qué aceptaron? Primero, que debían salir de las iglesias a las que ellos pertenecían, con tristeza, con dolor, lo hicieron. Y de esa manera aceptaron, pudieron
comprender verdades trascendentales, que fue la verdad del santuario, la verdad de la vigencia de la ley de Dios, la verdad del sábado, la verdad de la no inmortalidad de los impíos, y con estas verdades pues se fueron estableciendo, estructurando esos pilares que son la base de nuestra creencia. Entonces, el Señor empleó ese primer mensaje para eso, pero como esas iglesias protestantes, los que no aceptaron de esas iglesias protestantes, nuevamente pues regresaron a sus iglesias, y quizás otros ni siquiera regresarían a sus iglesias, sino que dejaron de creer, se volvieron ateos. Y ahí en el libro del pastor Urias Smith, cuando habla de este capítulo del mensaje de los ángeles, hay testimonios acerca de cuál fue la condición espiritual después de la caída de estas iglesias, y cuentan cómo, a pesar de que crecieron en la parte económica, en estructuras, en templos, en cosas, digamos, llamativas exteriores, la parte espiritual cada vez fue decayendo. ¿Y cómo están hoy las iglesias protestantes? Y la causa de eso fue no haber aceptado ese primer mensaje que las hubiera sacado del error, y estarían siendo parte de esta iglesia remanente. Entonces, la invitación es a que nunca olvidemos cuál es el espíritu de Babilonia, que es rebelión y oposición contra Dios, y a tener muy claro cuáles son las falsas doctrinas que tienen embriagado al mundo, porque la verdad, la doctrina pura y sin mancha, es la que nos, digamos, es como el muro protector, como lo es la ley de Dios, una valla alrededor de sus hijos, lo que nos va a prevenir de caer y ser embriagados por ese vino de Babilonia. Bueno, hermano Carlos, yo creo que entonces ya damos el tiempo. Y los hermanos que quieran hacer, por ejemplo, establecer una comparación entre la caída de la Babilonia antigua y la caída de la Babilonia moderna, es un paralelo exacto. Lo mismo que le sucedió a la Babilonia antigua es lo mismo que le va a suceder a la Babilonia. Si nosotros, al estudiar la palabra, comprobamos que al pie de la letra se cumplió lo que le pasó a la Babilonia antigua, la literal, la de Nabucodonosor, al pie de la letra se va a cumplir la caída de la Babilonia mística. Entonces, también es esperanza para el pueblo de Dios, a pesar de que ya va a estar hasta el último momento, su caída es segura. Gracias, hermanos. Bien, Dios los hermana, bendiga. va a seguir caída esta Babilonia, porque la Babilonia antigua cayó y quedó en ruinas, y entró a ser morada de toda ave inmunda y aborrecible, que simbolizan las falsas doctrinas en la Babilonia moderna, y seguirá en ese estado hasta la venida del Señor Jesús, porque Sí. no van a reconocer, van a seguir con sus herejías, con sus falsas doctrinas y todo esto. Entonces va a seguir caída hasta que Cristo venga. Y aunque allá, o sea, allá en esas iglesias que hoy conforman la Babilonia moderna, hay muchos hijos de Dios, y el Señor sigue batallando, así como el Señor batalló con Nabucodonosor, y con otros ejemplos que hay en la Biblia. Pues Nabucodonosor tuvo que pasar por las crisis de ser convertido en una bestia, y hasta que finalmente reconoce al Dios creador. Entonces el Señor está luchando a través de sus hijos que predican, que llevan la verdad, a través de los escritos, en fin, eh, muchos irán a salir. Muchos de los hijos del Señor están en esas iglesias, que una vez que conozcan estas verdades, van a salir. Sí, Algunos hermana, van a sí, quedar hermana. allá.
Nabucodonosor, de cierta forma, representa a los que ahora, los que van a salir de allá de Babilonia, los que están allá y que van a salir, van a renunciar a todo eso y se van a unir al remanente fiel. Hermana Argenis, acá para destacar en esta nota de la pregunta número 10, dice que el mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia. Recordemos, hermanos, recordemos que este mensaje en Apocalipsis 14, que es el mensaje del segundo ángel que anuncia la caída de Babilonia, es posterior al mensaje de que la hora del juicio ha llegado. O sea, primero llega el mensaje de la hora del juicio que ha empezado y luego sigue el mensaje de la caída de Babilonia. Entonces, yo quiero resaltar, hermanos, que ese mensaje, como dice la nota acá, que anuncia la caída de Babilonia del segundo ángel, debe aplicarse a los cuerpos religiosos, a las iglesias, a las denominaciones religiosas, que una vez fueron puros y se han corrompido. Entonces, si hay una iglesia que una vez fue pura, manejó doctrina pura y después se corrompió, tiene que saber que el mensaje de que ha caído Babilonia, se le aplica a esa iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese mensaje de que ha caído Babilonia, debe aplicarse después de 1844 también, porque esa iglesia fue pura, pero se corrompió. Empezó el mensaje del juicio y de ahí empieza el mensaje de que ha caído. Entonces, dado que este mensaje sigue la advertencia del juicio, debe ser dado en los últimos días. Dice. Este mensaje, hermanos, de que ha caído Babilonia, como sigue al mensaje del juicio, tiene que ser dado en estos últimos días. Ahora, este mensaje no solamente se puede aplicar o se debe referir a la iglesia romana, católica. Aquí lo dice. ¿Por qué? Porque esa iglesia ha estado en una condición caída durante muchos siglos. Desde el siglo IV, hermanos, desde inicios del siglo IV, el sistema papal, esa iglesia está en una condición caída. Pero ahora en 1844 surge el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia. Se aplica no solamente a la iglesia católica, sino a esas iglesias que una vez fueron puras, pero que se corrompieron, que se aferran a las doctrinas de Roma, a sus tradiciones, que se unen al Estado como corporaciones, que tienen credos, que abrazan doctrinas católicas, que se unen al Estado, se unen al César para recibir beneficios, para que el Estado las proteja, salvaguarde sus derechos, les dé beneficios, pero a cambio de someterse a las políticas de Roma. Por eso, la Iglesia Adventista como denominación no solamente forma parte de las hijas de Babilonia, no solamente es hermana de Babilonia, sino que también es Babilonia misma. Vamos a presentar un tema que lo vamos a titular La Corporación Adventista del Séptimo Día como hija, hermana y Babilonia misma. Y vamos a presentar las evidencias del escrito está para demostrar, hermanos, que esta denominación es hija, hermana y Babilonia misma. Entonces, en el momento de su surgimiento, dice la nota, estas iglesias tomaron una posición noble por Dios y la verdad. Claro, cuando surgió el movimiento adventista fue así. Eran nobles y puros, ¿cierto? Pero, y su bendición estaba con ellas, pero cayeron por el mismo deseo que fue la maldición y ruina de Israel. ¿Y cuál fue? ¿Por qué cayeron? Por el deseo de imitar las prácticas y cortejar la amistad de los impíos. Y esto nos afecta a nosotros. Cuidado con estar imitando las prácticas de los impíos.
los conciertos, la música de los impíos, la forma de comer de los impíos, la forma de adorar de los impíos, la forma de vestirse de los impíos y cortejar la amistad de los impíos. Por eso cayeron. Hoy en día, hermanos, la línea de separación entre el mundo y la iglesia no se nota. Cantan, adoran, comen como el mundo, como Babilonia lo hace. No se nota, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice la respuesta a la pregunta de por qué no se hizo antes este anuncio, un pronunciamiento similar, se encuentra en el hecho de que la fase tercera, mire, fase tercera o moderna de Babilonia aún no había tenido lugar. O sea que Babilonia tiene 3 fases, como nos lo explicó la hermana, ¿no? La Babilonia pagana, la Babilonia medieval y la Babilonia moderna. Bueno, hermanos, el estudio pues se vuelve muy interesante porque pues hay cosas que decir, ¿no es cierto? Pero hermanos, hermana Argenis, esta pregunta que nos hicieron al principio, ¿cuántas Babilonias hay? Y que usted respondió, bajo el símbolo de una ciudad, ¿en cuántas divisiones dice Babilonia estar dividida? O sea, Babilonia está dividida, ¿no es cierto? Tiene divisiones, pero estas divisiones forman parte de esa gran Babilonia. Bueno, yo no sé, hermanos, yo creo, hermana Argenis, que con la ayuda de Dios, en la próxima clase de escuela sabática, vamos a tener la continuación de esta parte porque solamente pudimos llegar hasta aquí, hasta la pregunta número 10. Entonces, con la ayuda de Dios, en la próxima clase de escuela sabática vamos a continuar con este estudio para la gloria de Dios, ¿cierto? Y empezaremos entonces el mensaje del tercer ángel también. Muchas gracias, hermana Argenis, y a los hermanos que han estado pendientes, los que aportaron, los que estuvieron acompañándonos hasta este momento. Vamos entonces a terminar, vamos a cantar un himno, oraremos y daremos el espacio al tema que va a presentar Carlos Andrés Gómez, que él lo ha titulado Obreros dirigidos por Dios. Así que vamos a terminar ahí por ahora la escuela sabática y vamos entonces a cantar el himno para